tardes. Castilla y León, nuestros telespectadores, estamos en directo en esta tarde de martes 21 de noviembre y bueno, pocas veces una decisión de la Dirección General de Tributos ha creado tanta repercusión. ¿Por qué? Bueno, pues porque han decidido que la compraventa de segunda mano en plataformas online como Wallapop, eBay, tienen que pagar impuestos. En concreto, el comprador deberá tributar, en el caso de Castilla y León, 5% y en otras comunidades autónomas hasta un 8% sobre transmisiones patrimoniales. Es decir, se aplica el mismo criterio que ocurre con este tipo de transacciones en el comercio tradicional. Hablaremos en unos minutos para que nos expliquen desde la Dirección General de Tributos de qué estamos hablando. Vamos a hablarlo, como os digo, en nada, en breve. Y nos vamos de viaje a Burgos, a la maravillosa ciudad de Burgos. Allí podremos contemplar esta catedral, la magnificencia de esta catedral de estilo gótico, la Atapuerca, el Museo de la Evolución Humana y así un largo etcétera. Y vamos a hablar de los alumnos de nuestra comunidad y de otras comunidades. El informe PISA vuelve a reconocer nuestro gran nivel educativo. Los alumnos de Castilla y León son, junto con la comunidad autónoma madrileña, los que mejor trabajan en equipo de toda España. Eso es lo que se evaluaba en esta ocasión, con 517 puntos. Y más datos, las chicas son las que tienen más habilidad a la hora de colaborar. Más noticias, sumario. Hablaremos de la enfermedad celíaca y de la sensibilidad al gluten no celíaca, una nueva patología que sufren personas a las que se les ha descartado la primera y que podrían sufrir entre un 5 y un 10% de la población. En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le pones a tu felicidad? Los estudios muestran que si le ponemos nota pero no hacemos nada para mejorarla, apenas mejorará a lo largo de la vida. Si queremos ser más felices, tenemos que ponernos manos a la obra. Elsa Punset da 10 claves que la historia nos ha enseñado para serlo. Y veremos qué libros son los que más leemos en Castilla y León. ¿Nos gusta la novela negra o la histórica? ¿Las batallas o las historias de amor? Se lo contamos. Bueno, pues hablamos de compraventa de segunda mano y vamos a presentar a nuestra colaboradora habitual en temas, tributarios en este caso, mercantil, Arantxa Jaén. Buenas tardes, hola, buenas tardes por estar aquí. Y tenemos al otro lado, a través de una videollamada, al presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, a Carlos Cruzado. Muy buenas tardes, Carlos, gracias por atender a esta conversación, a este programa en directo. Es un placer, buenas tardes. Bueno, también hemos invitado, dicho sea de paso, a distintas plataformas, Wallapop entre ellas. Bueno, no han concretado, parecía que iban a entrar, y a última hora, señor Cruzado, Arantxa, pues han declinado esa invitación. Nos hubiera parecido interesante mantener esta conversación con ellos, pero bueno, ahí tenían esa posibilidad y nosotros se lo contamos. Vamos a hablar, señor Cruzado, de ese pronunciamiento por parte de la Dirección General de Tributos, órgano dependiente de Hacienda, que ha provocado un revuelo, una gran repercusión sobre algo que marca la ley, esa compraventa de segunda mano en plataformas online, que está sujeto a ese impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En el caso de Castilla y León, lugar donde nos encontramos, es del 5%. ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Bien, la verdad es que no es una decisión que haya modificado ningún estatus, no es un pronunciamiento que, digamos, modifique la legalidad e imponga este impuesto a estas transacciones. Esto es algo que ya, está establecido en la ley hace años y que de la misma manera que, se graban todas las transacciones de segunda mano, digamos, fuera de Internet, ocurre lo mismo con el comercio a través de Internet. Al no estar sujetas a IVA estas operaciones por ser entre particulares, bien, están sujetas a transmisiones patrimoniales, que es un impuesto que el comprador tiene que liquidar y pagar en la correspondiente comunidad autónoma de residencia. Pues, señor Cruzado, si no es ninguna novedad, si esto está marcado por la ley, Arantxa, desde hace años,
no entiendo por qué esta alarma ciudadana. Quizás es porque cada uno haciendo nuestras cuentas en esas transacciones de poco dinero, de escasa importancia económica, 10 euros, 20, 30 o 200 euros, habría que retirar ese 5%, dependiendo de esos matices en porcentaje, dependiendo de la comunidad, y hacer un documento y enviarlo, un modelito, y llevar a Hacienda el dinero, ¿no? Este impuesto. Efectivamente, esto es algo que cuando compramos un vehículo de segunda mano, un coche, un inmueble entre particulares de segunda mano, pues nadie se plantea el no pagar este impuesto. Pero es cierto que en la transmisión de bienes de segunda mano, digamos de poca cuantía, bueno, pues quizá mucha gente ni siquiera pensaba en la posibilidad legal de tener que pagar el impuesto. Es cierto que en estas operaciones a través de Wallapop o de cualquier otro portal, bueno, la mayoría de ellas son de muy escasa importancia, de muy escasa cuantía, y estamos hablando de casos en los que ese 5% pues supondría céntimos, ¿no? Claro. Obligar a un contribuyente a ir a la administración tributaria, a rellenar el modelo 600 y pagar 12 céntimos es algo un poco complicado, ¿no? Y es algo que había que replantearse. Por eso nosotros lo que estamos planteando es que en la próxima regulación sobre este comercio a través de Internet, bueno, se estableciera un mínimo exento en estos supuestos. Claro, y ustedes, desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, del que usted es presidente, hablan de la dificultad enorme de controlar ese impuesto en estas transacciones. No, sin duda. Esto, al margen de que estas operaciones normalmente no dejan rastro más allá de la oferta que hace el vendedor en estos portales, que no dejan de ser como tablones de anuncios, claro. Lo cierto es que las operaciones se suelen cerrar luego al margen de estos portales y no queda constancia ni del comprador ni del precio en la mayoría de los casos. Si a esto le añadimos esa pequeña cuantía, desde luego la administración tributaria a la que le compete este impuesto pues difícilmente va a controlar o va a gastar en una gestión de inspección, de investigación, bueno, una cantidad siempre seguramente mayor que esos céntimos o que ese euro que en muchas operaciones será el resultado, ¿no? Como para hablar de plusvalía, señor Cruzado. Este es otro tema. Al margen de este impuesto de transmisiones que le corresponde al comprador, el vendedor, en el caso de que obtuviera un incremento de patrimonio en esa venta, tendría que declarar en renta el mismo. Esto en los productos de segunda mano, salvo en las que se refiere a objetos de colección, a joyas, a obras de arte, pues está claro que nunca se va a dar esa ganancia, ¿no? Pero sobre el papel, si la hubiera, si el precio de compra del bien que luego vende es inferior al de venta, pues tendría que declarar también en el impuesto sobre la renta ese incremento de patrimonio, ¿no? Es decir, que la Dirección General de Tributos, si no tiene la colaboración, y estas plataformas online lo que hacen no es ser meros tablones de anuncio, sino saber de la cuantía de esa transacción, es absolutamente imposible. Efectivamente. Cosa distinta son las plataformas de intermediación en las que se están arrendando esos apartamentos turísticos, y que ahí sí que la agencia tributaria puede disponer de toda esa información, y de hecho en el reglamento que se está modificando en este momento se va a incluir la obligación de estas plataformas de facilitar cada año a la agencia tributaria pues todas las operaciones que se realizan, la identidad del arrendador, del arrendatario y el coste. En este caso sí tendrá esa información y la podrá utilizar la agencia tributaria. Pero, o sea, me resulta de cierta curiosidad porque en el caso concreto de los apartamentos turísticos, evidentemente los huéspedes o las personas que arriendan estos apartamentos tienen que facilitar sus datos por un tema de seguridad, ¿no? De policía, etcétera, y por eso ellos tienen esos datos. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de plataformas en donde se venden blusas, zapatos. No. En este caso, desde luego, es obvio que no. Claro, en este caso es obvio que no hay esa información. Claro, y sobre todo yo me pregunto hasta qué punto, si yo fuera la responsable de una plataforma, que al final es lo que usted dice, no deja de ser más que una plataforma de intercambio, si yo como responsable de esa plataforma a mí me piden datos personales, y no digo nada, fiscales de una persona, yo lo primero que diría es no, a mí la Ley Orgánica de Protección de Datos me impide facilitar al primero que me pregunte, sea la Dirección General de Tributos o sea otra persona fácil. Quiero decir
No lo veo tan sencillo, insisto, en el tema del alquiler de las viviendas, bueno, por motivos de seguridad hay que facilitar DNI, entrada, salida, nombre, apellidos, pero en una plataforma donde yo vendo unos zapatos usados, una blusa que me han regalado, que no me queda bien de talla... pero yo de todas formas creo, bueno, es evidente que, como siempre, la sociedad va avanzando, pero en los últimos años los avances en las nuevas tecnologías han revolucionado muchas cosas y yo creo que al final esto requerirá una reforma legislativa que pueda adaptar, porque es que si no vamos a llegar ya a una burocratización de la vida diaria, que es que los padres van a tener que hacer el impuesto de sucesiones por la paga que le dan al hijo y meterlo como una donación. Entonces, hombre, yo creo que el día a día tendría que escapar, aunque solo sea por desatosigar a la gente por respirar, Hombre, pues sí, porque esto ha existido toda la vida, lo que pasa es que antes no se tenía conocimiento, no estaba a la vista de la gente, todo el mundo le vendía a alguien, oye, pues mira, estos libros que no utilizo... Los mercadillos, pues claro, a pie de casa. Sí, exactamente. Eso ha existido toda la vida. Lo que pasa que ahora al estar en Internet y haber muchas plataformas, que es lo que tú preguntabas, ¿por qué ese escándalo? Yo creo que el escándalo ha sido porque se ha puesto de manifiesto, se ha puesto a la vista... Se ha hecho una consulta, ¿no? No, pero porque ha salido a la vista de todos que por detrás existe una economía que es muy grande, pero es que eso ha existido toda la vida. Pues tendrá un disgusto el señor Montoro. Vamos a ir a la calle, señor Cruzado, vamos a escuchar la opinión de los castellanos y leoneses cuando les hemos preguntado sobre esta cuestión. A ver, a mí me parece que se está doblando el impuesto, porque si ya estás pagando el impuesto cuando lo compras nuevo, si lo vuelves a vender, estás pagando un doble impuesto por el mismo objeto que vendes. Entonces yo de acuerdo no estoy. Me parece bastante inapropiada porque se está grabando por un impuesto dos veces, ya por la compra y por la venta del artículo. Entonces, si ya se declaró inconstitucional una vez, va a volver a pasar otra vez. Así que estoy segura de ello. Pues a mí me parece ya un poco injusto, porque si ya cuando lo compras nuevo ya has pagado un impuesto, me parece un poco excesivo pagar un segundo impuesto cuando lo estás revendiendo. Entonces a mí no me parece correcto. Pues yo creo que no habría que pagar impuestos porque en el momento que la has comprado, el primer comprador ya le ha pagado. Entonces es ridículo volver a poner un nuevo impuesto cuando ya se ha pagado. Contra los impuestos con este gobierno estoy totalmente de desacuerdo, porque siempre está achuzando a los demás de a pie. Entonces yo lo veo mal. Bueno, pues me parece que ya si grabas la compra en sí, de primera mano, yo creo que ya no es necesario grabar la compra de segunda mano. Yo creo que es una medida para recaudar, pero que apropiada no me parece. Apunta, señor Cruzado, Arantxa, claro, por definición, los impuestos son para recaudar, como la propia palabra indica. Pero una cosa es el impuesto de compraventa y otra muy diferente es el impuesto de transmisiones. Si es que hay impuestos para todo, otra cosa es que nos podamos quejar. Pero a ver, los haylos y en la ley están, ¿no? En absoluto hay una doble tributación, son dos impuestos distintos. Uno es el impuesto al consumo, el IVA que pagamos cuando adquirimos un producto de primera mano, y otro es un impuesto a la transmisión de la propiedad, que es el impuesto de transmisiones que pagamos y, como decía antes, cuando adquirimos un piso nadie se lo plantea y tiene que pagar su impuesto de transmisiones, o cuando adquirimos un coche de segunda mano. Claro. Bueno, ahora llama la atención porque se trata de cantidades pequeñas, ¿no? Claro. Como digo, pues habría que buscar alguna solución para evitar ese perjuicio. Pero desde luego no hay ningún doble impuesto. Y también a Arantxa, cuando son tiendas, cuando no son plataformas online, son tiendas físicas de segunda mano, ¿ahí se aplica ese impuesto de...? No, ahí tiene que ser el IVA. Ahí es el IVA. En el momento en que interviene... Perdón. Sí. Él responderá mejor, Carlos. No, que digo que efectivamente cuando interviene un profesional, un empresario en este caso, es el IVA. Hay un régimen especial de IVA para los productos de segunda mano, porque claro, el que vende en esta tienda de segunda mano, él no va a retener nada, es el propio empresario el que tiene que autorretenerse el IVA y luego incluirlo cuando revende ese producto, ¿no? Es un régimen especial, pero en definitiva es IVA lo que estamos pagando ahí. Es el IVA. Bueno, para los que quieran cumplir a rajatabla con la legalidad, este modelo, que es el modelo 600, ¿hablaba, señor Cruzado? Sí, modelo 600. Sí, el modelo 600 que hay que rellenar oportunamente. Rellenar en el plazo de un mes, de 30 días, desde que se celebra la operación, y llevarlo a la administración, no a la agencia tributaria estatal, sino a la administración tributaria, en este caso de Castilla y León. Y ahí es donde hay que ingresar pues esa cantidad que supone el 5% de la operación.
Y bueno, y si no lo hacemos, ¿hay peligro de que nos puedan perseguir de alguna manera? Desde luego, si lo que estamos debiendo son 50 céntimos, 1 euro, pues difícilmente nos van a perseguir, ¿no? Esto, desde luego, es por esto por lo que hablábamos de la necesidad de regular este comercio y establecer pues, un mínimo exento que al menos cubra pues, ese inconveniente de la gestión, ¿no? Que supone el tener que tramitar este impuesto. Bueno, pues agradecemos muchísimo al presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, al señor Cruzado, que nos haya atendido. Gracias. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que estaba muy claro, pero bueno, hacía falta hablarlo, Sí. puntualizarlo, porque la voz de la calle está así de Sí, sobre todo yo creo que por eso, porque ha causado mucha sorpresa, porque es lo que te comento, y además es que seguramente la propina que dan los padres a los hijos tendría que pasar algún tipo de impuesto, y estamos hablando solo de compraventa, pero todavía nadie le ha hincado al diente al tema de compartir transporte. Porque hay plataformas en las que tú puedes comunicar que tú vas a hacer un determinado viaje y aprovechar Pero esto, además de lo que decíamos antes de las nuevas tecnologías, evidentemente responde a los años de crisis tan dura, crisis económica que hemos vivido, y que la gente al fin y al cabo busca otras maneras de gastar menos, de poder compensar los gastos económicos en los que incurre, por ejemplo, por desplazamiento por trabajo, y mucha gente se ha planteado pues, comprar cosas de segunda mano que están prácticamente nuevas, y además es que a mí no me parece que sea malo. Yo creo que también vivimos en una sociedad en la que hay un exceso de consumismo. El exceso de consumismo tiene muchas cosas buenas. Hay más actividad, más movimiento económico, pero también, como todo, tiene otras cosas malas. Los costes de producción se van abaratando y al final, bueno, pues a la gente a veces le pagan una miseria por producir o fabricar algo. Sin entrar en los residuos que se generan, ¿no? Plásticos, embalajes. Entonces, bueno, yo creo que habría que reconsiderarlo y no alarmarse tanto. No, por supuesto, no alarmarse. Porque está ahí, está recogido en la ley y no es. Como decía el señor Carlos, si se vende algo por 10 euros es que yo tengo que pagar 5 céntimos. Sí, me cuesta mucho más rellenar el modelo 50 céntimos. Y llevarlo hasta la dirección general. Vamos, si viene Hacienda y le inspecciona, que me llamen, que yo le llevo la defensa, no hay ningún problema. ¿eh? Hombre, vamos, sí, yo... Por 0,50. Ibas a salir en la Hombre, noticia, sería un trabajo bonito. Informativos. Bueno, Arantxa Jaén, gracias de a verdad, vosotros por colaborar con el programa, como siempre. Y yo ahora me voy de nuevo, nos vamos de nuevo a la calle, porque quiero escuchar la opinión de ustedes sobre el tema de salud que vamos a tratar, que va a tratar la doctora Begas Álvarez a continuación. Vamos a hablar de la enfermedad celíaca. ¿Cree usted que el gluten es malo? Pues yo no soy experto en eso. Y dicen que sí, pues será malo. Pero al que le haga mal, al que no, pues no creo que le afecte para nada. Para los que no tenemos necesidad de gluten, pues es malo, por supuesto. Tengo una sobrina que es celíaca y la pobre mujer lo está pasando mal. Ahora, bueno, ahora a malas penas ya tienes bastantes establecimientos que tienen para ello, pero vamos. El gluten será otro alimento como otro cualquiera, digo yo, ¿no? En teoría, y basándonos en lo que dicen, y como todos empezamos a tener sensaciones estomacales, pues bueno, parece ser que sí. ¿Y usted en concreto controla la cantidad de gluten que come? Tengo un poco de azúcar, o sea que me tengo que controlar en la comida, hacer ejercicio y no comer dulce. No me fijo en ese detalle cuando compro un alimento con gluten o sin gluten. No, yo controlo la sal, la glucosa, pero yo el gluten no. No, la verdad, no lo controlo. Compran la comida que haya que comprar en el supermercado, pero vamos, sin controlar gluten y sin controlar nada. No exactamente, pero como quizá por el conocimiento, digamos así, a pie de calle que hay, pues un poco con los productos que nos están, no sé, cuando estás comprando en unos supermercados determinados y cada vez está más señalado y más explicado que no tienen gluten y tal, y quizá pues al final tendemos a comprar eso para prevenir, quizá. No. ¿Y cuáles cree que son los síntomas que nos pueden hacer preocuparnos de que a lo mejor somos celíacos? Pues es que no lo sé. Y tengo algún familiar, alguna sobrina que es celíaca, pero es que no sé los síntomas. Eso vamos a comentarles a continuación. Los va a comentar la doctora Begas Alonso, que es especialista en digestivo infantil. Bienvenida, doctora. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas cuando hablamos de la enfermedad de la celiaquía?
Bueno, pues la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, puede afectar, aunque básicamente es el intestino el que está afectado, las manifestaciones pueden ser tanto intestinales como fuera del intestino. Entonces las más frecuentes son sobre todo diarrea, una diarrea crónica, dolor abdominal, que sientan mal las comidas, etcétera. Pero luego a veces simplemente una anemia ferropénica, o sea, una falta de hierro, personas que están muy cansadas, dolores articulares, es decir, las manifestaciones pueden ser múltiples y muchas veces la enfermedad no da ningún síntoma. Y muchas veces no dan síntomas, No es dan decir, ningún síntoma. que si no es por una intuición o del pediatra o del experto, no sabemos, si no se hacen pruebas al respecto no sabemos. Si No, muchas veces se descubre porque tienes algún familiar afecto y se hace un estudio. ¿Tiene un componente genético? Sí, sí, la enfermedad es una enfermedad claramente ligada a una predisposición genética, de hecho está totalmente definido, hay 2 marcadores genéticos que se estudian, que si los tienes, pues tienes una predisposición para ser celíaco, no quiere decir que seas celíaco por tenerlos, pero tienes una predisposición. ¿Y luego se puede adquirir la enfermedad? Es decir, ¿podemos no nacer con ella y a lo largo de la vida? A ver, tú naces con la predisposición genética, quiere decir, tus genes están predispuestos para que te hagas esa enfermedad. Las personas que no tienen esos genes es prácticamente imposible que la desarrollen. Entonces, las personas que tienen esa predisposición, a lo largo de su vida, en cualquier momento, pueden desarrollar una enfermedad celíaca o no. Eso es, o tenerla y no tener síntomas y no saber que la tienen. Claro. O sea, realmente la enfermedad celíaca, aproximadamente el 1% de la población es celíaca. La predisposición genética la tiene aproximadamente la mitad de la población y de esa mitad de la población el 4% son celíacos. O sea, y que estén diagnosticados el 1%, o sea, el 1%. Es decir, que es como lo que llaman la punta del iceberg, solamente están diagnosticados la parte que vemos, pero la mayor parte de la población celíaca está sin diagnosticar. Bueno, es que ahora hablamos mucho y escuchamos mucho hablar sobre la enfermedad de la celiaquía. Doctora, ¿qué diferencia hay con la sensibilidad a estos... al gluten, no celíaca. Gluten, y no ser celíaca. ¿En qué se diferencia? Pues hay una diferencia clara. A ver, la enfermedad celíaca es una enfermedad claramente definida, que tiene unos síntomas, una predisposición genética, unos marcadores analíticos, unos marcadores serológicos, y luego para ser celíaco tienes que tener tu intestino tiene que estar afectado por donde se absorben los nutrientes, tienes que tener una atrofia intestinal. Eso es la enfermedad celíaca. La sensibilidad al gluten no celíaca es una enfermedad que no está muy bien definida, en la que las personas que la padecen tienen una serie de síntomas, sobre todo digestivos, pues eso, hinchazón abdominal, dolor abdominal, digestiones pesadas, etcétera, u otro tipo de síntomas que a veces no son digestivos, pues lo que hemos dicho antes, que están muy cansados, etcétera, pero en el que se ha descartado que existe una enfermedad celíaca o una alergia al trigo. Quiero decir que no hay ninguna prueba ni analítica ni histológica que se pueda hacer para decir que la tienes. Entonces, claro, para diagnosticarla, ¿cómo se hace? Pues tú, en principio, son unos síntomas que aparecen o que se están provocados por la ingestión del gluten a las horas o al día de tomarlo, y que cuando tú lo quitas, mejoras. Esa es la única manera en la que se pueda diagnosticar. ¿Cómo reaccionas? Entonces, con y sin eso tu cuerpo. ¿Cómo es un reacciona? síndrome mal definido, no está muy definido. Es un síndrome que cada vez parece que es más frecuente, pero no tiene unos criterios diagnósticos claros. Doctora, ¿de alergia? Sin llegar a ser alergia, pero de una reacción negativa ante el gluten. No se sabe. Se llama así sensibilidad al gluten no celíaca, es un mecanismo desconocido. Podría compartir mecanismos con la celíaca. La celíaca es una enfermedad claramente establecida, la alergia al trigo también. Pero la sensibilidad al gluten no celíaca no. Entonces se diagnostica por unos criterios clínicos. Pero a la hora de la verdad nos da lo mismo, porque no debemos de ingerir el gluten. Bueno, no es exactamente lo mismo. O sea, en la enfermedad celíaca es una enfermedad en la que hay una afectación del intestino y que es de por vida. Quiere decir, tú te tienes que quitar el gluten de por vida. El otro síndrome no está definido, entonces no se sabe si eso al final tú lo vas a tolerar, si no. Sí, que puede ser en distintas épocas de la vida. Bueno, es complicado, es complicado. Es difícil, sí. Toda la patología o todas las enfermedades relacionadas con el gluten, que ahora están muy no de moda, sino que... Bueno, pero eso engorda lo mismo, ¿no? Porque es que ahora también está muy de moda decir, el gluten. Exactamente, voy a tomar productos sin gluten porque no engordan. Bueno, no, eso es totalmente incierto. Incluso se podría decir que no es correctísimo decir que engordan más, pero son productos como el gluten, que son unas proteínas que están en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la avena. Al final todos los alimentos que llevan gluten están más ricos, tienen mayor saben más buenos. Sí. Si tú quitas eso,
lo que hacen es añadir a los productos sin gluten a veces más grasas para que sepan mejor. O sea, en vez de esos naturales les añaden... Claro, o sea, la dieta del celíaco es una dieta sana porque pueden tomar todos los tipos de alimentos naturales, pero si toman muchos alimentos que pongan, que sean manufacturados sin gluten, pero que estén elaborados, pueden tener más grasas. Bueno, aviso para entonces no, no es una dieta que adelgace. Claro que no. Vamos a la primera pregunta, doctora. ¿Al ser celíaco hace más vulnerable a otras enfermedades? Es que yo no me he enterado muy bien. Al ser celíaco... Sí, es más vulnerable a otras enfermedades. Si eres celíaco y no estás tratado, lo que sí que puedes, claro que eres más vulnerable. Al no absorberse bien los nutrientes, tus huesos pueden ser de peor calidad, puedes tener osteoporosis, puedes tener una anemia, o sea, sí te hace más vulnerable si eres celíaco y no estás tratado. Si tienes un tratamiento y estás ya con la dieta sin gluten, en principio todo eso no tienes por qué tener más riesgo. O sea, que hay que ser diagnosticado primero. Claro, y luego seguir la dieta de forma estricta. Claro, o sea, que no te lo puedes saltar. No, un celíaco no. Esto es como el diabético, que no puede tomar azúcar. No. Pues lo mismo. Pues igual, no debe. Una enfermedad crónica. Bueno, vamos a otra pregunta, doctora Vegas. ¿Qué riesgos corre un celíaco cuando come gluten en su dieta? Y la apuntaba la Bueno, a ver, riesgos, pues puede tener el riesgo de tener síntomas, de encontrarse mal, de que no absorbe los nutrientes de los alimentos necesarios para que sus huesos sean de buena calidad, para no tener anemia, para un montón de cosas. Y luego, aparte, aunque el riesgo es muy pequeño, sí que se ha demostrado que las personas celíacas que no están tratadas tienen un mayor riesgo de tener un tipo de tumor intestinal, aunque el riesgo es muy, muy pequeño. No quiero que eso quede como que la gente piense, no tengo gluten. No, sobre todo, el mayor problema sobre todo es la absorción pues, del calcio, del fósforo, del hierro, de todos los nutrientes, para que tus tejidos todos sean de una buena calidad. Bueno, pues ahí está el riesgo. Y que hay personas que lo pasan muy mal. Imagino que no todas, doctora, pero... sí, hay personas que tienen muchos síntomas. Que tienen muchos síntomas, efectivamente, después de esa ingesta. Bueno, pues hasta aquí ha diferenciado muy bien, además, esa sensibilidad al gluten. Hemos hablado de la enfermedad de los celíacos. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en directo. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos con doña Pilar Celma en el espacio de nuestra lengua, de nuestros vocablos, de esos términos, algunos localismos, pero que hay que poner sobre la mesa, rescatarles muchos de ellos y aliviarles del polvo que están ahí como escondiditos. Bueno, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Vamos a recorrer nuestra comunidad y hoy vamos a hacer una paradita en Ciudad Rodrigo, en Villalpando y en Simancas. Vamos a ver. Carnestolendas. La palabra hijo. En otros sitios se dice pues otras cosas. Una de las palabras más típicas de Villalpando es arrea primo. Bueno, pues ¿qué te parece, Pilar? Bien, ¿no? Bueno, bien. Hoy te han gustado más. Hay veces que nos gustan más. Un poquito más. Uno muy complicado, muy complicado. Yo creo que empezamos por ahí, ¿no? En Ciudad Rodrigo. Carnestolendas. Venga, vamos a verlo. De los carnavales viene la palabra carnestolendas, que es el hecho de celebrar los carnavales en la época en la que había toros bravos. Bueno, yo en mi vida lo había oído, hay pocas. No, pues es una... Sí, es un término, está recogido en el diccionario de la Real Academia y, bueno, yo lo que te diría es que no es tan popular, que más bien es un término culto, literario, y bueno, entonces, ¿qué significa? Según en el diccionario de la Real Academia, carnaval. Es decir, los días anteriores al miércoles de ceniza, día en que empieza la cuaresma. Entonces viene de caro carnis, que significa carne,
y tolendus, que es un gerundivo del verbo tolere, que significa quitar. Retirar, es decir, retirar la carne, y no se refiere solo a la carne de comida, sino también a la carne. Ya sabes, los pecados capitales, uno era la carne, ¿no? Claro, claro. Entonces ya sabes que, claro, en el sentido del carnaval, de las carnes tolendas, ¿no? Que antes de la Cuaresma, pues digamos, se pecaba porque total luego ya en la Cuaresma ya se dejaba de pecar, se confesaba uno. O sea, primero te ponías el mundo por montera y luego ya eso era el carnaval. Vamos a tonar el mea culpa. Te recuerdo una tradición también preciosa, el lunes de aguas en Salamanca, es que es después de la Semana Santa, porque se llevaban a las señoras de buen vivir y de, bueno, prostitutas, dicho así claramente, se las llevaban al otro lado del río. Y luego entonces se las iba a buscar. El lunes de aguas se las iba a buscar, las autoridades de Salamanca las iban a buscar. Son tremendas. Y se ha mantenido y tal. Bueno, hay otros términos como antruejo, más raro, más popular para significar lo mismo. Pero, ¿y es un localismo de la zona? No, eso no. ¿Qué va? Es un término oculto y está extendido en toda España. En el libro del Buen Amor no se recoge exactamente esta palabra, pero sí la idea, porque se narra la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma. Claro, entonces, claro. De ahí viene. Bueno, qué bien lo explica Pilar. Es que hacemos hasta historia, nuestra historia. Bueno, dejamos Ciudad Rodrigo y nos vamos hasta Zamora, Villalpando. El término arrea... No, hijo, claro, no, es que yo creo que es hijo a Simancas. Entonces, bueno, pues entonces nos vamos a Simancas. ¿No me podéis poner el que yo he dicho? Villalpando, Zamora. Pues vamos a Villalpando, claro, venga. ¿Qué palabra es aquí típica? Pues una de las palabras más típicas de Villalpando es arrea primo. ¿Y qué significa arrea primo? Es un significado que adaptamos cuando decimos o conocemos a una persona que ha estado por ahí y dices, ¿dónde has estado? Pues en Estados Unidos, por ejemplo. Dice, arrea primo, ¿y eso cómo es? Es el significado de la palabra. O es el que yo tengo porque es una palabra muy antigua y entonces es la que llevamos todos los villalpandinos. O haces una buena faena y dices, arrea primo, ¿qué faena he hecho? Son cosas típicas de la tierra. Cosas típicas de la tierra, localismo según este vecino. Arrea primo. Bueno, el diccionario viene arrea de arrear. Y entonces existe, por ejemplo, los arrieros. No es una expresión culta, pero bueno, es también un término, ojo, la expresión no. El término arrear, sí, pero es general, ¿no? La expresión no. Entonces, bueno, pues a las caballerías, a los burros, a las mulas, tal, se les arreaba para que se dieran prisa. Entonces, el diccionario de la Real Academia sí recoge como interjección arrea. Y dice que es un término coloquial, una expresión coloquial para dar prisa. Venga, arrea. Vamos, arrea. Entonces, bueno, lo otro es un vocativo, arrea primo. También es curioso porque primo, como vocativo, para llamarse entre personas iguales, empezó a usarse primero entre los grandes de España. Y curiosamente luego lo usaron mucho los gitanos. Entonces es, bueno, sí, pues fíjate, la verdad es que compone un sintagma muy simpático. Yo no sabía que fuera específico de esa zona, de Villalpando, ¿no? Pero bueno, pues es un sintagma simpático. Yo creo que no solo sorpresa, sobre todo para agilizar, para dar prisa. Ritmo. Bueno, ahora sí, vamos a Simancas. Hijo es el término, pero no como, a ver, la descendencia, ¿no?, de los padres, sino como expresión. La palabra hijo. Pero no utilizada como un miembro de la familia, ¿no? No. Como en otros sitios se dice pues otras cosas. Aquí normalmente todas las frases se acaban con la palabra hijo. Empiezan ahí y dicen, en vez de decir hasta luego tal, y dicen pues adiós hijo, o hasta luego hijo. Esa es una palabra muy corriente de aquí, ya digo. Como una coletilla. Sí. Bueno, hija, ¿qué cosas dices? Efectivamente.
Bueno, pues fíjate que en la anterior hemos visto lo de primo, aquí vemos lo de hijo. Recuerda que la gente joven dice mucho tío o tía, oye tía, ¿verdad? Es decir, que usamos estos términos, sí, pero se utilizan con ese sentido cariñoso, de proximidad. Entonces, el diccionario de la Real Academia, la primera acepción es persona o animal respecto a sus padres, lo que tú decías, la descendencia. Pero en la quinta acepción sí que recoge este uso como expresión de cariño entre personas que se quieren bien. Entonces, bueno, me he permitido, os traigo una cosa muy simpática, que en realidad es de un cuentecillo de Olmedo, que es un dicho que hay allí, que es: hijo Andrés, embúdamelo otra vez. Ahora vas a saber qué es lo de embúdamelo. Embúdamelo. Bueno, es un cuentecillo, ya digo, dicen los de Olmedo que allí sucedió esta historia, que un hombre tenía una mujer bebedora, borracha. Entonces, él la amenazó con un castigo si volvía a beber. Entonces la volvió a hallar beoda, borracha, y para hartarla de una vez no se le ocurrió otra cosa que tomar un embudo y meterle media arroba de licor, de vino, por la boca. Entonces, efectivamente, se emborrachó más y se quedó dormida. Pero a la mañana siguiente, cuando se despertó, le decía: hijo Andrés, embúdamelo otra vez. Claro, le había gustado, está muy simpático, efectivamente. Gracias, Pilar. Bueno, vamos con nuestra lectura, con nuestra terna de libros más leídos en Castilla y León, eso sí, y vamos a ver si se repiten, como en otras ocasiones, los mismos títulos. Bueno, aquí hay alguno, sí, que heredamos de otras semanas. Sí. El fuego invisible de Javier Sierra, el primero. Sí, ese, bueno, ya fue número 1 la semana pasada. En realidad los 3 son libros que ya habíamos visto. Empezamos por el último, 4321, pues en el primer programa hablamos de él. Porque, bueno, de Paul Auster, pues fíjate, es que, claro, tiene un público lector. Entonces ya comenté que en realidad es un libro con un componente autobiográfico. Son 4 historias distintas en torno a tema de la muerte, la creatividad, la imaginación, etcétera, y son 4 momentos que a él le impactaron y le llevaron también a ser escritor. El de Almudena Grandes también lo hemos visto. También, es que efectivamente es que nos estamos repitiendo, pero es que no hay novedades. Entonces es una novela histórica entre la guerra civil y la inmediata posguerra, bueno, pues de espionaje, etcétera. Es muy entretenido. ¿Y el primero, El fuego invisible? Sí, El fuego Pilar? invisible, hablamos de él la primera semana. No es novela histórica, es un poco pues tipo Código da Vinci. Es decir, que es un investigador actual de un college de Gran Bretaña que vuelve a España y ha desaparecido una chica que es alumna de una amiga de... Aquí no desaparece el Santo Grial, desaparece... No, pero está mezclado el Santo Grial. Además se mezcla y entonces al autor. Es una vuelta también con escenarios monumentales, antiguos, medievales, etcétera, y de fondo el tema del Santo Grial, efectivamente. Bueno. Las 3 son lo que es un bestseller, con autores que tienen un público lector muy fiel, muy fiel, y las 2 primeras son muy entretenidas, son novelas muy pues entretenidas. Pilar, no sé, el público, los lectores de Elsa Punset, lo fieles que son, pero plantea una pregunta, y yo se la planteo a ustedes. ¿Son felices? Esa es la pregunta. Yo aquí, entre mis compañeros, al comenzar el programa, a la propia Pilar se lo he preguntado. Del 1 al 10, en esa escala, ¿usted qué número considera correspondería a la felicidad que usted cree que tiene? ¿Cuánto es de feliz del 1 al 10? Yo me he sorprendido, a lo mejor soy muy ingenua o no sé, o tengo yo muy valorado, sobrevalorada la felicidad, esa escala, pero notables saltos, incluso
al 9 algunos compañeros, pero no se lo han pensado demasiado. Pilar también, una nota bastante alta. Pues usted plantéase del 1 al 10 cuánto de felices. Esa es la pregunta que plantea Elsa Punset en su libro, que precisamente se titula así, Felices. Ser feliz. Qué difícil parece en algunas ocasiones, pero qué importante. De hecho, encontrar la felicidad es el principal anhelo del hombre desde las antiguas civilizaciones. Todo un viaje que Elsa Punset propone en su vuelta a las librerías. Mi meta principal con Felices era inspirar a los lectores, convencerles de que son capaces de fabricar felicidad, de que somos mucho más fuertes de lo que creemos y que no hay una sola fórmula o receta para la felicidad, sino que es realmente cuestión de ponerse manos a la obra y de encontrar la felicidad a tu manera. Porque la felicidad se trabaja. Nuestro cerebro, programado para sobrevivir, prima lo negativo. Por eso ser feliz requiere esfuerzo y atención. Ya lo decían los filósofos griegos, la felicidad se conquista. Pasamos mucho tiempo preocupándonos por las grandes desgracias que nos puedan ocurrir, enfermedades, pérdidas, etc. Pero en realidad estamos bastante bien equipados para gestionar esos grandes problemas. En cambio, lo que realmente nos va a dar la clave de nuestra capacidad para ser felices es cómo gestionamos las cosas pequeñitas, las pequeñas contrariedades, los atascos, los pequeños enfados, y ahí somos mucho peores. No hay recetas para ser feliz, ni una sola forma de lograrlo. Es una percepción subjetiva y cuidado porque también cometemos errores y a veces esperamos que nos lo den hecho. Lo primero que hacemos es pensar que la felicidad es algo que viene de fuera y esperar siempre que venga de fuera, y en vez de saber que tenemos posibilidad de trabajar otro tipo de felicidad, que los psicólogos llaman felicidad sintética, que es la felicidad que depende solo de nuestras metas, de nuestros anhelos, de lo que nosotros queremos conseguir, de lo que nosotros pensamos que es importante. Así que yo te diría que muy a menudo somos un poco demasiado pasivos frente a la felicidad. Otra pista, lo que más determina nuestra felicidad es la calidad de las relaciones que nos rodean, para bien o para mal. Mejor que sea para bien, porque al contrario de lo que se ha pensado durante siglos, ser feliz no es algo frívolo. La felicidad no es un lujo biológico, que no es un capricho, que no es un egoísmo querer ser feliz, sino que realmente lo que hemos descubierto en la última década es que las emociones dejan una huella en el cuerpo, que de la felicidad, de nuestra felicidad, depende nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, pero también nuestra salud física, con lo cual es importante darle la importancia que tiene a la conquista, a la búsqueda de la felicidad. Ya saben, es hora de trabajar por nuestra felicidad y un buen comienzo es ayudar a los demás a ser felices. Qué interesante, ¿no? Estas conclusiones, Pilar, de Elsa Punset. Se trabaja la felicidad, se requiere constancia y trabajo. Está muy bien. Se venden muchísimo los libros de autoayuda, en los rankings de ventas. Lo que se conoce como género de autoayuda es de lo que más se vende en España. Aquí necesitamos, estamos ávidos. Sí, pero a la vez, como tú has dicho, en general los pueblos mediterráneos, que tenemos sol, que salimos mucho, nos sentimos que felices, tenemos relaciones afectivas, muchos amigos, tal, todo eso favorece la felicidad. Zapeando claro. un poco, además de ver mi casa, esa televisión, zapeando, me quedé. No mucho, pero escuchaba cómo el pueblo japonés es el que más se suicida del mundo. Es que es tremendo. Sí. Cientos de miles, tremendo al año. O sea, hay en el metro, hay unas... porque se lanzan, pero a tropel, es increíble. Sí. Bueno, pues nosotros, los españoles, yo creo que le sacamos chistes a todo. Y está muy bien, abundando lo que decía nuestra colaboradora Pilar Cerma. Gracias, nos vemos la próxima semana. Vamos con un premio aquí porque nos sentimos felices, porque somos mediterráneos. Aunque no tengamos mar, nos le fabricamos en Castilla y León. Tenemos grandes patrimonios de los que enorgullecernos. Vamos a proponerles que
un sorteo, que participen como lo estaban haciendo, como lo siguen haciendo, y a cambio una estancia fantástica de 2 días con un régimen de media pensión, gracias al portal líder temático weekenders.es. El Hotel Ribera del Corneja es ese premio al ganador o ganadora del sorteo del próximo viernes, no del de esta semana, del próximo viernes, que acabamos de entregar un premio similar, weekenders.es. Hotel Riviera del Corneja, régimen de media pensión, una estancia de 2 días, bueno, un motivo más para esforzarnos y conseguir esa pequeña recompensa gracias a Weekenders. ¿Quieres participar con nosotros de tus momentos especiales? Envía las fotografías o vídeos de ese maravilloso viaje, de tus reuniones familiares o de aquello que te hace sentir orgulloso y sacar pecho al WhatsApp del programa 682 787878. En Vamos a ver, queremos disfrutar de ellos. ¿Qué tendrán los atardeceres en este otoño? Están triunfando, este de Belén Prieto desde Zaratán en Valladolid. Incombustible, Rafael. Olga Sanz, que estuvo en su concierto en Valladolid, nos confiesa que estuvo impresionante. Y Artemio Bravo nos manda esta fotografía desde Laguna de Duero en Valladolid, una preciosa zona donde poder dar un paseo. Y así se veía la subida al Cerro de Matabueyes, en el Parque Nacional de Guadarrama, que pudo disfrutar Antonio Martín desde Segovia. Y oye, unos que se van del frío de Valladolid bañándome con delfines en Tenerife. Pedazo viaje, Rubén. Y fíjense, porque la sequía nos está dejando este año estampas como esta. Es el pueblo de La Muedra, 70 años bajo las aguas. Y precisamente hablando de escasez de lluvias, preciadas y escasas son este año las setas. Antonia Becerro, desde El Maillo en Salamanca, nos manda esta fotografía de un árbol con ese color marrón tan clásico del otoño. Y así se veía el paisaje en Villaverde Peñaorada, que nos envía Beatriz Rodríguez con ese paseo en familia. Y Víctor Espinosa con su fotografía del paisaje del Arlanzón atravesando Burgos. Pues como somos tan aventureros, seguimos la aventura por nuestra tierra, por Castilla y León, eso sí, siempre con nuestro guía Miguel Santamarina. Hola, buenas tardes. Elviajedesofí.com, este blogger que ha triunfado absolutamente, él y el resto de los compañeros de la Asociación de Bloggers de Castilla y León, una asociación recién año y medio solo año tenemos. Y medio de creación, y que este fin de semana en Medina de Pomar, a ver, cuéntanos, pues un cuento titular. Que, bueno, yo creo que el titular es que hemos roto la pana. Ha sido increíble porque era el primer encuentro que hacíamos detrás de Bloggers de Castilla y León. Lo hicimos en Medina de Pomar, bajo la marca de Burgos Origen y Destino, y la verdad es que estábamos muy contentos porque todas las instituciones creyeron en el evento y de repente pues casi 16 millones de impresiones en Twitter. 16 millones, eso es mucho. Las merindades, Medina de Pomar, todo esto. Todo el mundo habla de merindades y de Medina de Pomar. 16 millones, pero bueno. Fuimos Trendy Topic Nacional durante 7 minutos, llegamos al puesto 32
y hubo un momento que éramos el número 2, solo podía con nosotros Cospedal, que no sé qué le había pasado a Cospedal, pero podía con nosotros. Había pasado. Bueno, tú has estado en los informativos, ¿eh? Sí, 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 hemos estado por de todos Informativos lados. Burgos, desde aquí les mando un saludo a los compañeros de Burgos. Has estado ahí. La verdad que en medios la repercusión también, tanto en la prensa tradicional como en redes sociales, ha sido tremenda. Y estamos realmente contentos porque vinieron todos los compañeros de asociaciones de toda España y eso hizo que, por ejemplo, pues eso, que en Baleares, a mi compañera de Baleares, a Sandra, le decían, ¿dónde está eso tan bonito de las merindades? Tenemos que ir. O sea, que hicimos ahí prescripción en Baleares, Andalucía, en todos los sitios. Eso es buenísimo para nosotros, ¿eh? Sí, bueno, ahora es para la región yo creo, es Intour, eso mismo. La Feria de Turismo Esta semana Interior. tenemos Intour y estar en Intour. Y realmente es importante el que los empresarios y las organizaciones crean que las campañas hay que hacerlas en diferentes sitios y un canal muy importante ahora somos los travel bloggers por la repercusión que podemos tener cuando estamos todos juntos. O sea, tú juntas en una habitación a 40 travel bloggers y la lía parda, vamos. Claro, claro, la vamos a liar parda. Hay que confiar, como confía también este programa, en los travel bloggers, efectivamente, que están rompiendo la pana, rompiéndolo todo. 16 millones de impresiones, enhorabuena. Es mucho, de verdad, ¿eh? mucho, la verdad. Yo suelo hacer eventos y... Por la parte que nos toca y de esta tierra, que felicidades. nos apoyáis y nos dejáis aquí tener nuestro balconcito. Pues felicidades a todos. Bueno, vamos a quedarnos en la provincia, eso sí, en Burgos. Bueno, en la provincia, hablábamos de la provincia, nos vamos a la capital. Hoy hablo de lo mío, hoy juego en casa. Hoy juega en casa y ha dicho, Cristina, hoy te hablo de Burgos. Claro. Vengo yo a hablarte de Burgos. Lleva 2 meses aquí colaborando y digo, hombre, todo el mundo me decía en la ciudad. Al principio quedaba feo, ¿no? Así, al principio quedaba feo, decir, el primer día hablar de lo tuyo, pues queda como el umbral, ¿no? Hablar de mi libro el primer día queda feo. Pero todo el mundo me preguntaba cuando vas a hablar de Burgos, digo, pues bueno, hoy hablo de Burgos. Hoy hablamos de Burgos, todos amamos Burgos, esa catedral maravillosa y otras muchas cuestiones que de la mano de Miguel Santamarina vamos a recorrer y a recordar. Vamos a la ruta del sábado con nuestras mochilas, Miguel y yo, hoy los dos. Eso mismo, hoy nos tocaría los dos. Ahí está. Bueno, Miguel, Museo de la Evolución. Aunque estamos en Burgos capital, hemos dicho que es un fin de semana en Burgos, no podemos dejar pasar por alto esa maravilla que es el conjunto de Atapuerca. El sistema Atapuerca, que se estructura con ese Museo de la Evolución y los yacimientos, yo creo que es indispensable para cualquier visitante. Ahora mismo estamos hablando de algo que tiene una proyección mundial, reconocido por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. La visita se puede hacer solo al museo, o solo los yacimientos o combinada. Yo recomiendo combinada porque realmente estamos viendo pues, bueno, el espacio museístico y estamos viendo los yacimientos, que son complementarios y muy interesantes. Miguel, un inciso, ¿cómo llegamos hasta Atapuerca? Eso es lo que os iba a comentar ahora. Cuando llegamos a Burgos, Burgos, por ejemplo, el fin de semana tenemos la ventaja de que solo se paga ahora durante la mañana, que es un tema importante que hay que mirar. Solo se paga durante la mañana. Durante la mañana. Es un tema que la gente que viaja valoramos mucho saber. Y hay una buena red de parkings en todo el centro de Burgos. El Museo de la Evolución, que sería nuestra primera etapa, nuestro primer sitio en el que vamos a parar, está situado en el centro. Está a escasos metros de la famosa estatua del Cid. Ahí fue donde se edificó este complejo que alberga el CNI, que es para investigadores. Esto es Atapuerca. Vamos a empezar por el Museo de la Evolución, si podemos. Si podemos. Y si no, vamos a arrancar desde la ciudad, es decir, todos, desde el punto que estemos de la comunidad. Eso mismo, porque luego cogeremos nos vamos al museo. Un autobús lanzadera a nuestro coche para acceder a los yacimientos. Ahí está. Este es el Museo de la Evolución Humana. El Museo de Evolución Humana, como os contaba, son varios espacios, el CNI, que es para investigadores, el museo, que es lo que estamos viendo aquí de frente. Las vistas que tenemos de la catedral son espectaculares desde aquí, hay una terracita que tenemos también, y también hay un foro al lado, un foro en evolución, donde se hacen tema cultural, conciertos, congresos como redes. Esto es el interior del Museo de la Evolución. El Museo de la Evolución alberga una exposición permanente, donde está todo el material que se ha sacado de los yacimientos. Y luego, además, lo importante del Museo de Evolución es cómo, yo lo que valoro muchísimo, es cómo han conseguido sus gestores darle ese acervo cultural por las exposiciones temporales muy interesantes, eventos, conciertos, ciclos de conciertos, conferencias de literatura. Es precioso, Es decir,
se ha convertido en un espacio cultural más de Burgos referente, aparte de este gran valor que tiene pues, antropológico y de explicación de los yacimientos. Hay una visita que se puede hacer, son 6 euros la tarifa individual. Si vas por la mañana, por la tarde no pagas. Por la tarde no pagas ni martes ni jueves, como tú lo sabes de bien, ni el miércoles. El miércoles de toda la tarde es gratuito, ¿vale? Eso Si hay que vas el apuntarlo. sábado, pagas. El sábado tienes que pagar. Y además, de hecho, el sábado y el domingo la visita es ininterrumpida en horario desde por la mañana hasta por la tarde, ¿vale? Como cualquier museo, Oye, cierra los lunes. ¿hay guías que te van explicando? Sí, que te pueden ir explicando eso mismo, pues bueno, toda la importancia de eso, todo lo que son los, todos los yacimientos que se han recogido durante estos 20 años, que ha sido declarado como Patrimonio Nacional. Y bueno, durante los años 80 ya empezó un gran trabajo de difusión, aunque fue cuando se juntó ese equipazo, ese tridente que tenemos ahí con Ursuaga, con Carbonell y con Bermúdez de Castro, que han impulsado esto pues bueno, hasta un nivel que ahora mismo en Nueva York, en cualquier sitio, conocen Atapuerca y saben de su importancia. Lo que os comentaba es que existe la posibilidad de coger las entradas individuales o coger una conjunta. No hace falta reservar con mucho tiempo, pero si vas a coger la lanzadera, el autobús que te lleva desde el museo hasta Atapuerca, que está a 15-17 kilómetros de Burgos, sí que es conveniente reservarlo. Qué bueno, es decir, puedes entrar primero en el museo, te empapas bien de todo y luego, como has contratado el pack, te llevan hasta Atapuerca. Sí que es importante, en función de la época del año en la que vayamos, hay que tener en cuenta pues, que... Ahí está, ¿no? Ese autobús, esa lanzadera. Que nos lleva hasta ahí, te veas de Juarros. Es importante que consultemos en la web, porque cada mes suele tener una disposición diferente de horarios, de disponibilidades de autobús lanzadera, incluso la propia visita varía mucho porque estamos hablando que estamos en una zona de sierra y la climatología puede influir mucho en el tipo de visita que podemos hacer. Atapuerca, la visita realmente es espectacular. Yo he tenido la suerte, como soy un poco enchufadillo, he podido ver incluso un par de veces, 3 veces con Eudal, he podido ver una visita diferente a una de las cuevas, que muchas veces no tienes acceso a todo el público. La visita normal se estructura a través de la trinchera del ferrocarril. Es cuando se pasa por ahí el ferrocarril, cuando salen a la luz todos estos yacimientos increíbles. O sea, de forma casual, como sí, la mayoría de ellos, pasa estas cosas, aunque ya se tenía conocimiento de que estamos hablando de un sitio que de ahí se juntaban y hubo hasta 4 homínidos, se han sacado ya allí restos. Es decir, se ha juntado Homo antecesor, Homo sapiens, Homo erectus. La riqueza que tiene en ese sentido es increíble, incluso también de fauna, de restos. ¿Cuántos años llevan trabajando en Atapuerca? Desde en el 70 ya empezaron, 80 y pico se impulsó, pero sobre todo estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90 cuando empiezan los grandes descubrimientos. Grandes descubrimientos que afortunadamente siguen año a año. Hay un factor muy importante en Atapuerca, que es el siguiente. Cada vez las tecnologías nos van dando más datos. Todas las campañas que se hacen en verano sacan a la luz nuevos sedimentos, nuevos hallazgos, pero cada vez se pueden datar mejor, cada vez se pueden evolucionar mejor. Eso quiere decir que en 3, 4, 5 años todavía los descubrimientos van a ser mayores y yo creo que más apasionantes. Todo lo que podemos tenemos ahí un gran patrimonio de la humanidad. En Castilla y León tenemos un gran baluarte con lo que es Atapuerca. Merece la pena, la visita se hace a través de la trinchera del ferrocarril, se visita la Cima de los Elefantes, Galería y Grandolina. Perfecto, y bueno, que sería lo que tú aconsejas Eso mismo, muy interesante. Yo este verano además tuve la suerte de poder ir al río, que es donde están lavando todos los sedimentos y van clasificándolo todo y realmente, pues bueno, si te gusta la arqueología, realmente es impresionante. ¿Cuánto dura la visita, Miguel? Depende un poco del año, te decía, pero vamos, más o menos en hora y media puede ser una visita. Pero podemos echar la mañana, entre el Museo de la Evolución... Claro, echamos la mañana. Exactamente, lo vemos a gusto, bien. Hago un breve paréntesis en el tema gastronómico. Ahí nos queda. Un breve gastronómico. Nos vamos a quedar a comer en Ibeas. Porque ya hemos estado visitando el museo, hemos estado viendo Atapuerca, hemos tenido que andar un poquito, hemos hecho hambre y nos vamos a quedar a comer en Ibeas, que luego veremos las imágenes y vamos a comer los claveles. Olla podrida reinterpretada. En los claveles, olla podrida reinterpretada. O sea, la olla podrida, ¿en qué consiste? Es un clásico de Vamos a ver fotos, porque esto de la olla podrida puedo echar para atrás, pero la olla podrida es alubia y con sus sacramentos, como se llama. Ay, qué bonito. El restaurante Los Claveles, que realmente es un sitio muy recomendable. Y ya que estamos en Ibeas, pues vamos a quedar allí. Una paradita antes de la alubia de Ibeas, es una alubia con DO. Y esa es la alubia, ¿no? Es la alubia de Ibeas, que es a mí la alubia pinta me gusta, la que no me gusta es la blanca, fíjate.
tenemos un conflicto con los asturianos, entonces. Ya lo sé, y con el aluvión de Segovia. Y con el aluvión de Segovia. Don José María, si nos está escuchando, un besazo enorme a mi gran amigo. La alubia de Ibeas es muy codiciada y realmente, bueno, casi toda la plantación que se hace y la recolección suele ir a restaurantes. Oye, ¿y los sacramentos, pues los sacramentos de todo. Chorizo, morcilla, relleno, yo creo que hay de todo. Bueno, o nos propones paseo, yo Hombre, no sé. yo creo que después de una ya podría te puedes ir andando hasta Burgos. Por eso es que, madre mía, 15 kilómetros no estaría mal. Sí, yo creo que sí. Terminamos la comida. Y ya vamos por la tarde. Por la tarde nos encontramos en la tarde del sábado. Que es en Burgos, es decir, es inevitable. Hemos dicho, recomendamos Atapuerca, recomendamos el sistema Atapuerca, pero la catedral está preciosa. Nuestra joya. Está preciosa, hay que verla. Estamos hablando también Patrimonio de la Humanidad, estamos hablando de una iglesia, una catedral que empieza a construirse bajo otra previa que podía haber habido del siglo IX, y en ese 1221, bajo el auspicio del obispo Mauricio, que es un personaje fundamental, porque él había vivido en Francia. Entonces, toda esa riqueza que había visto en Francia, las catedrales de Reims, de París, él la trae aquí, y no solo eso, sino que él recluta a lo mejor. Lo bueno que tiene la catedral de Burgos, y quizás su gran acierto y su gran valor, es porque aquí viene el Dream Team de escultores y arquitectos de la época, a lo largo de los siglos, desde ese siglo XIII hasta el siglo XVI. Por aquí pasan la familia de los Colonia, Juan Colonia, que realmente era John Coln, que era alemán, por aquí le llamamos Juan Colonia, Simón de Colonia, Diego de Siloé, Gil de Siloé, Bigarni. O sea, que siempre ha sido importantísimo y sí, crucial. Yo creo que la filosofía, porque él fue el que impulsó la catedral, la primera piedra, y luego, pues bueno, lo que se llegó a construir es una catedral en un gótico francés, que luego fue evolucionando. Partes de la catedral están en gótico llegan hasta pateresco, el renacentista, porque el gran valor que tiene la catedral de Burgos no solo esta riqueza que tiene en cuanto al gótico, y exteriormente, sino que dentro son muchas capillas, muchos pequeños tesoros los que alberga, capilla Dos Condestables, capilla Santa Tecla, ese cimborrio, esa escalera dorada de Diego de Siloé. Qué maravilla, yo diría que la catedral casi puede estar una semana entera viéndola. La sillería del coro. La sillería del coro, sí, lo estábamos viendo en este momento. Cuadros que hay dentro. Bueno, ese altar mayor, realmente ese esa visita, que son 6 euros también la entrada. Te iba a decir, y que tenemos precio también de los martes también podemos tener acceso gratuito. ¿De acuerdo? O sea, que es importante saberlo, que los martes es el día... Si estás haciendo el camino más barato. Claro, si estás haciendo el camino más barato, pero hay que tener en cuenta que el camino pasa por la catedral. Claro, claro. El albergue está relativamente cerca, en la parte de arriba, que además es una vista muy bonita de la catedral. Ahí sellamos. Claro, y sellamos. Y si sigues por la calle Fernán González, tienes unas vistas preciosas de la catedral, en el cual puedes ver 2 puertas que no son tan conocidas como Sarmental y Santa María, que serían las puertas de Pellejería y Coronería. Y además ahí incluso tienes también otra iglesia muy recomendable para los amantes del arte, que es San Nicolás de Bari, que tiene un retablo también realmente que merece la pena al verlo. Visitar. Es que es increíble, ¿eh? Sí, la verdad, Cada estamos viendo ahí de esta catedral. El Cristo. La catedral de Burgos también esconde historias, ¿no? Que es lo que iba a comentar un poco, que es el papamoscas. Todos conocemos el papamoscas. Sí. El papamoscas que se puede ver en el interior de la catedral y se puede ver también a las afueras. Vamos a verlo, mira. Vamos a verlos ahí. Ahí está el papamoscas dando las horas, es el encargado de dar la hora, claro. Y el martinillo, su ayudante, que da los cuartos. ¿Vale? Está el martinillo y está el papamoscas. Bueno, gracias compañeros, porque qué oportunas esas imágenes. Está para... muy bien llevado. El papamoscas. Tiene ese punto grotesco, ¿no? Voy a explicar un poco esa historia del papamoscas, que también lo podemos ver en el exterior cerca de la Plaza del Cid, uno de los restaurantes más famosos de Burgos, que es Casa Ojeda. Ajá. Tiene también una réplica del papamoscas. Esto no es historia, es leyenda. O sea, no sabemos si es muy fidedigno o no, pero bueno, la historia cuenta que Enrique III el Doliente, ya tenemos ese nombre que tenía el nombre, iba mucho a rezar a la catedral, y ahí todos los días que iba a rezar un día, pues de forma distraída, vio una hermosa joven que estaba allí rezando también, doncella. Y se quedó prendado de la doncella, Enrique III el Doliente, pero claro, era muy tímido. Era muy tímido, y aunque era el rey, pues le daba cosita ir a decirle algo a la doncella. Quebrantos. La doncella iba un día tras otro a rezar a la capilla de los Condestables, la tumba de los Condestables, y bueno, pues al final un poco se decidió a seguirla, y cuando la seguía ya tiró un pañuelo, y él en el momento que lo recogía ya lanzó un quejido, ahí un lamento. Un suspiro. Un suspiro, y se quedó prendado de ella, ¿no? Mandó a sus sirvientes que la siguieron, y ¿cuál fue su sorpresa? Cuando llegaron, y la casa en la que ella se había metido
descubrieron que todos sus habitantes habían muerto años atrás por la peste. Con lo cual ahí se quedó un poco... Mira cómo me quedo. Yo no me extraña que Enrique el Doliente se quedara... Se quedara como se quedó. Asustado. ¿Qué es lo que hizo Enrique el Doliente? Pues bueno, él mandó fabricar una estatua que recordara a su amada, entre comillas, porque no llegó a conocerla, y que emitiese esa estatua, que se colocaría como un reloj, que emitiese un quejido. Se lo encargó un escultor morisco, pero no le salió. No le salió. No estuvo fino. No le salió, no estuvo fino. No estuvo fino, Ni ¿no? el quejido, era más bien un graznido y desde luego que no, una bella dama no era. No. Se remodeló el papamoscas y bueno, ahí quedó y como uno de los símbolos de la ciudad y uno de los símbolos de la catedral. Incluso en la literatura, tanto Víctor Hugo como Benito Pérez Galdós, los grandes autores, han hablado de él y lo han reconocido. Y bueno, ahora mismo todo el mundo, pues bueno, yo creo que el papamoscas, la morcilla son más o menos nuestros símbolos que todo el mundo conoce. Tantas y tantas cosas. Qué bien, cómo me está gustando este viaje. Bueno, yo creo que la tarde es la catedral. La tarde es la catedral, pero terminamos... Y la tarde es la catedral, luego ya nos vamos a comer algo, que luego hablaremos de comer. Pero antes, ese sábado por la noche hay que hacer una cosa. ¿Qué? Hay que hacer una cosa. O sea, podéis perder la Atapuerca, podéis perder hasta la catedral, pero hay una cosa que no se puede perder uno. Es ir al bar Victoria, al Bermutería Victoria, antes de las 10 de la noche, a pedirse un vermucito. Un vermú ahí, que se toma uno. Y de repente uno coge una servilleta antes de las 10 y a las 10 tiene una gran sorpresa. Que el bar se para, se da una campana y se pone a cantar toda la gente el himno a Burgos. Todos los días del año. Oye, pues es que es un momento. Verdad. Oye, yo no soy patrotero, pero he de reconocer que es un momento fíjate espectacular. que no hemos conseguido, no podemos escuchar el himno. Pues eso hay que verlo, Miguel, hay que verlo. ¿Tú te le sabes? Es un himno muy difícil. Es un himno muy difícil. Es largo y que... ¿Y un estribillito, un algo? No sabemos nada. Yo sí, me pongo ya a cantar, la sequía se acabó, llover. Oye, la sequía se acabó. Terminamos bien. con la sequía en toda España. Oye, la semana próxima intentamos. Ya no te digo que cantes, pero vamos a ver si podemos escuchar ese himno. No, la verdad que es un momento bonito y además es un momento que yo siempre cuando tengo algún amigo o algún conocido, muchos vloggers que vienen a Burgos, yo no les digo nada, les digo vamos a tomar un vermú. ¿Vermú ahora? Digo, sí, que es una buena pata un vermú. Y de repente les doy la servilleta y de repente empieza a sonar la música y claro, se quedan alucinados con ese momento. Qué divertido. Es un momento bonito. Lo que ha conseguido Fernando yo creo que es una cosa muy chula. Pues desde aquí le mandamos un saludo. Sí. Oye, la próxima vez a lo mejor lo que podemos hacer es una conexión Skype. ¿Tú crees que Fernando Sí, yo creo que sí. Podemos hablar con ellos, seguro. Y en que España suene Directo ya el himno, salieron. ¿os parece, compañeros? En España Directo ya salió. Si ya nos traes el vermú, pues ya lo redondeamos. Me das la servilleta y hacemos aquí un simulacro. Bueno, queda pendiente. Lo gestiono. Eso antes de las 10 de la noche, ese antes de las 10. A las 10 es cuando suena y... Perfecto, a mí me ha gustado. Se ponen a veces, cuando hay tanta gente, se llega a poner una pantalla afuera para que toda la gente que está afuera también pueda participar de ello. Está muy bien. Bueno, hemos llegado al sábado. Hemos visto el museo, Atapuerca, hemos comido rico en los Claveles. Os he recomendado San Nicolás de Bari también. También San Nicolás de Bari, junto con la catedral por la tarde. Sí. Este bar, este rincón tan típico. Bermutería La Victoria. Que además está justo en la plaza, enfrente de la catedral. Si nos sacamos al vermú fuera, estamos viendo la puerta. Luego ya veremos lo que nos propones para la cena y el hospedaje del sábado, que luego lo vamos a ver. Y llegamos al domingo. ¿Y qué pasa? Eso, pues el domingo vamos a ver cosas muy interesantes. El domingo vamos a ver el Castillo de Burgos y vamos a ver también el CAP, que es el Centro de Arte Moderno de Burgos. Para mí el castillo es una de las visitas que se puede hacer más interesante, no solo por lo que significa, ¿no? Diego Porcelos, que es el fundador de la ciudad, es el que construye la ciudad, esos accesos que tiene, la Puerta Santa María que hemos visto antes, el Arco Santa María, y ese castillo es ese alto natural para la defensa, ¿no? A lo largo de los siglos fue utilizado hasta el siglo XVI, que empieza un poco su deterioro, y sobre todo con Napoleón, cuando Napoleón se encierran allí, que las tropas inglesas les están asediando, ahí pues bueno, casi se destruye casi entero, y no solo se destruye el castillo, sino que ya marchándose en retirada el ejército napoleónico bombardea la catedral y se carga todas las vidrieras. Un gran desastre para la ciudad. Fue reconstruido hace unos años e incluso se ha rehabilitado para el tema de las visitas. Ahora se puede visitar no solo el interior, sino incluso se puede hacer una visita por la galería subterránea. Anda. Realmente interesante y diferente. Esto es una joya. Este mirador que tenemos allí, vemos ahí incluso ese bronce, ese relieve en bronce que va situando cada parte de Burgos en esa balconada. Fíjate. Y las vistas que tenemos, como se ve aquí en el vídeo, pues bueno, son interesantes. De subida hacia el castillo, que hemos visto antes la imagen, esas sillas rosas,
Tenemos el CAP, que es el Centro de Arte Moderno de Burgos, donde hay unas exposiciones siempre temporales muy interesantes que yo recomiendo visitar. Es arte moderno, muchas veces puede gustar más o menos, pero la verdad que siempre son interesantes. Y además hay una pequeña biblioteca con todos sillas rosas, muy mona, muy cookie, con una terracita muy cookie también, rosa, donde hay unas vistas muy interesantes que hemos visto de la catedral, en esa foto de Rebeca, de Viajeros 3.0, que estuvo otro día con nosotros. Y hay unos libros de arte que realmente puedes echar ahí la tarde, el día, lo que Oye, ¿y tú los quieras. túneles? Que me hablabas de los Pues túneles. los túneles realmente es una de las cosas que más gusta. Estamos viéndolo aquí, sí, es una de las visitas que se puede hacer a través de los túneles. De espeleólogo aquí. Claro, somos espeleólogos, pero estamos hablando que estamos bajando, ¿no?, a la altura de lo que es la ciudad. Luego, aparte, lo que es en la zona dentro del castillo, también se suelen hacer en verano teatro. Teatro, y la verdad que es una cosa que gusta bastante. Oye, ¿aquí se cobra entrada? ¿También Sí, también pagamos entrada, y además el precio de la entrada es diferente en función de que cojamos solo la visita guiada por lo que es el castillo tradicional, o que queramos hacer también. Hay que tener una edad también, porque no puede entrar todo el mundo, por el tema, bueno, estamos viendo un poco que es bastante angosto los pasillos. Y Hombre, menos que la pirámide que yo visité, pero sí. Menos, pero bueno, sí que tiene ese punto. ¿Tú estuviste en la pirámide? No, pero es bastante Ahora ya no angosto. recuerdo si es Keops, Kefren o Micerinos. Lorena conoce muy bien todo el tema de las pirámides. Pero tremendo, tremendo. Y luego para nada, decepción. Esto seguro que no. Esa parte, la zona del castillo, es también una parte de ocio, y se celebra una romería muy famosa en Burgos, es la de la Virgen Blanca, que se celebra en mayo, y es una zona también que hay varios locales de ocio donde la gente, en cuanto hace allí un poquito de bueno, somos como los escandinavos de Burgos, aunque con el cambio climático ha cambiado, pero enseguida nos fuimos para allá arriba a disfrutarlo y estar un poco, bueno, tomando una copa, tomando una cervecita ahí en ese ambiente de naturaleza. Y luego, pues bueno, estas vistas Menudas que yo creo, vistas. claro, estás viendo toda la zona de la catedral, se llega a ver el monasterio de las Huelgas, que en esta visita nos hemos saltado dos joyitas, que son el monasterio de las Huelgas. Pues déjalo ahí. Que lo dejo para otro día. Para el y que Cartuja quiera. de Miraflores, que también es muy interesante y muy recomendable. Cada uno en una punta diferente, pero que son dos sitios muy Y que si recomendables. se distribuyen bien el tiempo, a lo mejor claro, pueden en la tarde del domingo acercarse. a lo mejor, pero desde luego que tanto uno como otro merecen 3-4 horas de visita, y también tienen sus propias visitas guiadas. Oye, pues muy bien, nos ha gustado. Vamos a ver ahora dónde nos hemos alojado. Pues lo vemos un poco. Yo lo que proponía para alojarnos, proponía el Palacio de los Blasones. El Palacio de los Blasones es un antiguo edificio reconstruido, que hace ya más de 10 años, y está justo en la calle Fernán González, que es la calle de la que os hablaba, que parte de otra iglesia también muy recomendable, que es la iglesia de San Gil. ¿Es esto? Eso mismo, este es el exterior, la fachada del Palacio de los Blasones. A 10-15 metros pasa el Camino de Santiago, ¿vale? Por cerca de San Gil, y luego ya se mete por aquí y subes para arriba y llegas al albergue de peregrinos. Oye, qué vistas, ¿no? Desde esta habitación. las vistas son especiales. Además estamos hablando de que son unas habitaciones realmente impresionantes, muchas de las suites, dúplex. Es un hotel que cuida mucho el detalle, y este es el patio inglés, que es la joya. Tiene unos grandes comedores, pero sobre todo este patio inglés, donde bueno, se suelen haber veces los vermús o tomarte una copita ahí tranquilamente de tarde, es muy interesante. Maravilloso. Para el tema de comer, una de las cosas que comentaba es para el domingo el dar un recorrido de tapas. Hay un recorrido de tapas que fuese un poco viendo todas estas zonas de la ciudad que nos hemos dejado un poco olvidadas. El Paseo del Espolón, la Plaza Mayor, la calle de los Herreros, toda la zona de tapas. ¿Aquí te dan tapita con la bebida? Bueno, eso es algo que está cambiando un poquito. Es algo que está cambiando un poco, pero desde luego que, a ver, sí que es verdad que hay sí que sitios, por ejemplo, el Pez, uno de los sitios que he recomendado, siempre tienes tu sobrecito. Este es el Flora. Eso es la Flora, esta es la zona de la Flora, eso mismo. En el Pez, por ejemplo, tienes tu sobrecito con tu consumición, y luego aparte pues te puedes tomar una cecina, te puedes tomar unas conservas. Es un gastrobar, hay dos en Burgos, y tiene un vermú realmente artesanal, realmente rico. Ahí tenemos la chacinería del Pez. Del Pez, sí. Que es muy interesante. Otro de los sitios que recomendaba para tapeo para el domingo, porque el domingo había pensado que íbamos a comer de tapeo, era irnos a la Boca del Lobo, que es otro sitio que está cerquita del hotel donde hemos estado. Es un sitio que hace la un Boca tapeo, del Lobo, todo muy... Suena. La Boca del Lobo es un tapeo muy original, desde luego, que estamos viendo aquí la Boca del Lobo. Es un sitio muy chulo, con unas... a la gente que le gusta el vino tiene una gran variedad, no solo de riberas y de arlanzas, sino también de otras dios muy interesante. Aquí tienes de todo, tienes desde un ceviche, desde un wok de espaguetis negros, una tempura de verduras. Y así probamos muchos sitios. Y así probamos muchos sitios diferentes, porque además está muy chulo. Hemos hablado del Pez, hemos hablado de la Boca del Lobo, y hemos hablado también de Casa Minuto. Casa Minuto es un sitio que también yo creo que es muy recomendable de cara al tapeo, que está enfrente de... Estamos viendo aquí Casa Minuto. Oye, este sifón
de la época de mi abuela, que era estupenda, que bueno, te ponía. Lo que ha querido un poco recuperar Casa Minuto ha sido eso, la esencia del tapeo clásico. Ellos tienen frascas, tienen vermú de grifo, pero de grifo. Este sitio me va a gustar a mí. Yo creo que te va a gustar. Además tiene pues unos quesos estupendos, vinagrillos, pulguitas, todo, qué rico. Tablitas de salchichón. Y luego encima lo bueno es que desde aquí tú estás tomando tu copa y estás viendo la catedral. Pues es que, a ver, es un plus, que más que un plus Eso es un gran añadido. Esto sería la cena del sábado. Esto es para el cenar norte, el sábado, Norte Gastrobar. Norteñas. Norte Gastrobar, eso es unas patatas norteñas. El Norte Gastrobar ha abierto este año en Burgos y la verdad es que se ha posicionado mucho como un concepto de bar un poco diferente. Y por ejemplo, estas patatas... ¿Qué llevan estas patatas, Miguel? Llevan cheddar y curry. Cheddar y curry, anda. Buenísimas, yo las recomiendo, yo soy adicto a las Claro, norteñas. no nos has traído el vermú, nos has traído las norteñas, es que no puede ser. Y además, es que no puede ser. el norte también, pues por ejemplo, tiene el grifo de cerveza también Dolina. Muy original, me gusta. Cerveza Dolina, cerveza artesanal de grifo, bien fresquita, vinos, vermús y las patas norteñas, ensaladas, yo me voy apuntando, molletes. me gusta. O sea que yo creo que tenemos ahí de todo lo que quieras para comer. Qué rico. Eso sería para cenar el sábado, es un ambiente además que suele haber mucha gente. Estamos en la Flora, que has comentado antes. Tenemos en verano, tenemos terracita y si no también podemos picar dentro. Esa es la verdad que es una carta bastante original, yo diría, y diferente. Pues qué bueno el presupuesto, Miguel, ya después de habernos deleitado y vendido pues también tu tierra. Presupuesto. Y han quedado muchas cosas, ¿eh? Y han quedado. La comida serían 150 euros, combustible 50 y el hotel vamos a poner en función de la temporada a partir de 80. Yo creo que por 280 euros podemos pasar un fin de semana en Burgos. Siempre lo digo para que a ver, eso. No parezca mucho, 200 ya no. La pareja 280, un fin de semana. 2 personas más o menos y bueno, se podría subir hasta los 300 un poquito en función de los museos. ¿Algún billetito de entrada, algún ticket habría que incluir a mayores? Los museos, eso mismo, que no hayamos puesto. Los 300, hemos hablado un poco, pues catedral, yacimientos, Museo de la Evolución. Si queremos podemos coger el trenecito. Claro. Que siempre es yo soy muy fan de los trenecitos turísticos. Yo también, del chacacha del tren. Claro. No, porque además muchas veces, yo siempre digo el autobús turístico, el tren turístico, independientemente de que pueda ser un poco friki, realmente es la mejor fórmula para darte una visión de lo que es la ciudad, porque suele recorrer lo más típico y sobre todo pues a partir de allá puedes andar. Claro, es que vamos en coche, dejamos el coche en el parking y... El coche hay que dejarlo siempre por ahí, además. Siempre. No contaminar, no molestar. Un coche en una ciudad es una lata. Oye, Miguel, enhorabuena, me ha encantado. Yo espero que a todos los telespectadores que no son burgaleses y se lo conocen al dedillo, como Miguel, hayan disfrutado tanto como yo. Sí, Burgos que es una ciudad que ha ganado muchísimo, sobre todo con la peatonalización. Eso ha generado realmente pues, mucho más turismo. Pues gracias, Miguel Santamarina. Tu blog, elviajedesofi.com. El viaje de Sofi, que nos vamos con Miguel Santamarina y con Burgos y mañana les esperamos en torno a las 6 de la tarde. No se lo pierdan.